Bueno, chao, Chalón. Chao, Chalón. Chao, Chalón, morí. Bueno, gracias a todos por venir, por ser parte de esta invitación, esta, eh, ¿cómo se dice? Sí, invitación, ¿no? Es como una convocatoria, confiando que el Eterno nos va a dar el favor y nos va a dar la bendición de poder compartir y que lo que se va a hablar sea pues bien, espero pues hacerme entender una y dos, pues que nos llegue, ¿sí? Y que por medio de su favor y de su bendición podamos de alguna otra manera ser edificados, porque igual eso es para todos, incluyéndonos. Y le doy gracias a la Morada y al Morey por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo y esperamos que la palabra que se va a compartir aquí también se pueda de alguna otra manera llegar a todos aquellos que no conocen y que también sea bendición para sus vidas, la familia, amigos, conocidos. Voy a tratar de ser lo más, utilizar los términos que los que no conocen lo puedan entender y recibir, ¿sí? Porque pues hay veces uno comparte cosas, ¿no? Que es empiezan con los términos, que qué significa lo uno, lo otro. Entonces voy a tratar es como de tratar de equilibrar un poco la enseñanza y tomar los términos y poder que sea un poquito más sencilla. Bueno, entonces listo. El tema es tiempo de restauración y edificación. Ya ese es como el proceso que vamos a empezar a vivir. Y orándole al Creador que nos guíe en este caminar. ¿Por qué? Porque eh, no sé si se han dado cuenta, últimamente estamos viviendo tiempos complejos, ¿sí? Complejos en la familia, complejos personales, complejos en la sociedad, complejos políticas y económicamente, ¿ya? Nos damos cuenta que ahora prácticamente pareciera como si el contexto hebreo o religioso, pongámoslo así, religioso, o espiritual o moral fuera un problema para quienes están en otro caminar. ¿Sí me hago entender? Ahora ya no se salva el católico ni el cristiano, ahora ya no se salva todo aquel que quiera un caminar íntegro, pongámoslo así. Y claro, dentro de la mira está el pueblo de Israel. ¿Listo? Esa guerra que se está viviendo ahora no es solo una guerra porque hubieron unos tipos que se metieron a la tierra de Israel. La guerra que vive Israel en este momento es una guerra no solo física, sino mediática, espiritual, es una cosa, algo muy grande que la gente no se imagina. Es el equilibrio, ¿no? Entre lo que el pueblo ofrece y lo que los otros gobiernos quieren ofrecer, ¿ya? Entonces, eso no solo se traslada a la parte que alcanzamos a ver, sino que eso también se traslada a la parte cultural, la parte de entretenimiento, la parte laboral, la parte política. ¿Sí? Ya todo de alguna otra manera ya se están como partiendo los bandos. Uno ve que hay bandos que dicen, vámonos por la parte, eh, los valores familiares, ¿ya? Por las cosas que van conforme al orden del hogar, conforme a los principios de la familia, y hay otros bandos que dicen, no, nos vamos a ir por el lado de acá, donde toda la evolución, donde la inclusión mal interpretada, en fin, o sea, muchas cosas. Entonces, eso indirectamente ha estado afectando y no solo afecta a los que están por fuera, sino también a nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque si prendemos el televisor, si escuchamos la radio, si mandamos los hijos al colegio, si hablamos con familiares, primos y conocidos que no están en este caminar, siempre va a haber una contradicción entre los valores, lo que conocemos de la Torah y lo que ellos piensan. Siempre va a haber. Y es un caso que tengo muy cercano, que hay veces uno habla y toma una opinión acerca del pueblo de Israel y otra persona dice, no, es que a mí no me parece que es así por esto y esto y esto. Y uno le va a preguntar de dónde usted sacó ese argumento, fulano y mengano me dijo, o lo encontré en tal lado, o lo aprendí en la universidad. Entonces, hay un choque directo. ¿Ya? Entonces, para iniciar, hay algo que hay que entender es por qué hoy estamos aquí. Es entender
realmente cuál es nuestra identidad como pueblo de Israel. Yo creo que ahí surgió todo lo que estamos hoy haciendo. ¿Cuál es nuestra identidad? Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo creemos qué creemos que somos? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el hecho que no hayamos nacido dentro de la herencia de Israel o que no tengamos un apellido reconocido o un certificado reconocido por X o Y institución hebrea o judía, eso no nos puede eso no nos puede, perdón, invalidar. ¿Por qué no nos puede invalidar? Y no nos define tampoco. ¿Por qué? Porque recuerde, son 10 tribus las que fueron esparcidas por todo el mundo, fueron 10, sin importar las generaciones que pasen, usted tiene que entender de que hay algo en su ser, ese ADN que usted lo llamó y le interesó en conocer sobre el Eterno, y fue el Eterno el que lo buscó, fue el Eterno el que lo llamó, nadie más, fue él. ¿Ya? Entonces, hay veces se pegan de que no es que usted no tiene el apellido, es que usted no tiene el reconocimiento, es que usted no hizo el curso para ser judío, usted no lo es porque nació en X o Y lugar, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer en este tiempo, comprender esa identidad, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a entender un poquito acerca de la Torah, de los 5 primeros libros de la Torah, no como los conocemos en sus términos, sino tratar de entender el por qué esos 5 libros y el por qué ellos inician con determinadas palabras, ¿sí? Bueno, está pues Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim, mal conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Pero si vamos a la base de eso, conocemos que Bereshit, ¿qué significa? En el principio, ¿cierto? Shemot, ¿qué significa? Nombres, o estos son los nombres, claro. Vayikrat, él llamó, ¿sí? Bamidbar, en el desierto o la estepa, era como el significado. Y Devarim, esas son las palabras, o palabras, ¿listo? Entonces, si unimos esos 3 libros, si unimos esos 5 libros, podemos entender que hay algo que el Eterno desde el principio quiso para nosotros, para su creación. Unámoslo, ¿sí? Hagamos como una especie de juego de palabras, que dice así: en el principio, estos son los nombres que Él llamó al desierto para darle sus palabras. ¿Lo ven? Sí hay la diferencia entre lo que es los términos hebreos y lo que pasa con los libros de la Torá. Él desde el principio lo organizó y todos vivimos ese recorrido y no nos dimos cuenta. Y unos los toman como, no, que Génesis, que Éxodo, que Vayikra. Es los nombres que le asignaron en latín. Eso. Entonces nos sacan de lo que realmente el Padre quiere mostrar, en un contexto que va organizado desde Bereshit hasta lo que es. O sea, esa es la base, es el fundamento de nosotros como pueblo de Israel. Esa es la base de la historia de su genealogía y del mundo, porque ahí no sé, muchas ramas abrieron, muchas linajes, mucha historia, muchos sucesos partieron desde ahí. Entonces, conocer esos términos dentro de la perspectiva hebrea nos ubica en lo que realmente hoy estamos viviendo y lo que somos, ¿sí? Entonces, desde ahí yo pienso que ya tenemos una idea cómo vamos a arrancar, ¿listo? Entonces, empecemos desde Bereshit. Bueno, vamos. Capítulo 1, verso 1 hasta el 31. En el principio Elohim, o sea, la Aleph y la Tab, creó los cielos y la tierra estaba desordenada y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Rúa de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz. Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Y Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Y Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua. Bueno,
Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento, así es como fue. Y Elohim llamó al firmamento cielo, Shamaim, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y la mañana del segundo día. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida y sea reunida y junta en un lugar, y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. Y el agua cual estaba debajo del cielo fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Y Elohim llamó a la tierra seca tierra. La reunión junta del agua él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo, produzca la tierra hierba que lleve serat, en hebreo es como linaje o semilla, según su tipo, y de su semejanza, y árboles de fruta, cada una produciendo su propia linaje o su propia semilla que lleve fruto en la tierra. Y así es como fue. La tierra produjo hierba y produjo su propia semilla o linaje o será de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta que lleva su semilla, su linaje de su tipo sobre la tierra. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana el tercer día. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo y para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche. Sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue. Y Elohim hizo dos grandes lumbreras, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche y las estrellas. Elohim las puso en el firmamento del cielo y para dar luz a la tierra, para regir sobre el día y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana el cuarto día. Elohim dijo, pulule el agua con enjambres de seres vivientes, y las criaturas con alas que vuelan sobre la tierra, en el firmamento abierto del cielo. Y así fue. Y Elohim creó las grandes criaturas del mar y toda cosa viviente que se arrastra. Así que el agua pululaba con toda clase de ellos, y fue toda clase de criatura que vuela, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo, diciendo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen el agua de los mares, y multiplíquense en la tierra. Así que fue la noche y fue la mañana el quinto día. Elohim dijo, la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal, que se arrastra y bestia salvaje. Y así es como fue. Elohim hizo cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre. A la imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Elohim los bendijo, diciendo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado y toda tierra y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Como si lo volviera a repetir. Entonces Elohim dijo, miren, por toda la tierra yo les doy como comida toda planta que lleva su semilla o su linaje, y todo árbol con fruto que lleva su semilla, su linaje, su será, su simiente, y a todo animal salvaje de la tierra, y a las criaturas que vuelan en el cielo, y a toda criatura que se arrastra en la tierra, en la cual hay el aliento de vida. Les estoy dando a ellos como comida toda clase de planta verde. Y así es como fue. Elohim vio que todo lo que él había hecho ciertamente era bueno. Y así que fue la noche y fue la mañana el
sexto día. ¿Listo? Bueno. Listo. Vamos hasta ahí. Hola. Chao, Chalón. Chao, Chalón. ¿Por qué quise arrancar con esto? Pareciera algo muy aparentemente normal dentro de lo que conocemos, pero esta es la base de lo que hoy somos. ¿Sí? ¿Y por qué lo traigo a colación? ¿Y por qué lo quise iniciar con esta parte conforme al proceso que vamos a llevar? Porque resulta que hay un paso a paso, ¿ya? Hay un paso a paso el cual podemos darnos cuenta que el Eterno, desde su gloria, desde su trono de gloria, desde su majestad, quiso darse a conocer. Quiso poner algo físico en el cual pudiera manifestar su gloria. ¿Sí? Él había podido seguir así, él había podido continuar su, su grandeza así, pero dijo, no, vamos a hacer a la humanidad conforme a nuestra imagen y semejanza. Él quería como compartir y decir, listo, vamos a iniciar este proyecto de vida, pongámoslo así, vamos a iniciar este proyecto en el cual quiero que sepan que yo existo y que aquí estoy. E inició. ¿Listo? Y por eso viene todo este proceso. Pero entonces, ¿cómo vamos a unir eso con lo que estamos viviendo hoy? Con lo que somos hoy. Y pienso que aquí hay un punto pero muy importante. Y de esos voy a tomar, digamos que hay dos que pienso que en este momento nos servirían muchísimo. ¿Y cuáles son? Listo. Por aquí. Bueno, hagámosle. Listo. Entonces, ¿cuál? Listo. Bueno, empecemos. Bereshit, en el capítulo 1, del verso del 1 al 3 está, en el principio era Elohim, Elohim era la Aleph y la Ta, o sea, el principio y el fin. Creó los cielos y la tierra estaba desordenada y sin terminar, como que hubiera empezado un proceso, desordenada y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruá Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz y hubo luz. ¿Ya? ¿Qué, ¿Cómo unimos esto con nuestra vida? Hubo un caos, había un desorden. El Ruá Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? ¿A qué punto quiero llegar? En que en medio del caos, en medio del desorden, en medio de algo que estaba sin terminar, el Eterno dijo, ¿ya? El Eterno apareció, el Eterno empezó un proceso, ¿ya? ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseñan que de alguna otra manera en nuestro caminar, en nuestra vida, si hay ciertas cosas que estamos viviendo de dificultad, de oscuridad, de desorden, porque hay veces hay como, no sé, dentro de nuestro desarrollo laboral o familiar o del hogar hay como un desorden que no logramos entender, que no logramos comprender, que no cuadra en nuestra vida. Hay veces no se siente como esa tranquilidad en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro hogar, en nuestras labores. Ver que al momento de que la presencia y el Rúa del Eterno está ahí, hay orden, ¿sí? Se establece el orden. Es lo que nosotros hoy podemos comprender. Muchas gracias. ¿Qué es lo que el Eterno puede hacer en este tipo de situaciones en nuestra vida? ¿Ya? En las cuales hay algo que no se ha definido. Si Él está ahí, eso se puede organizar, ¿sí? Si Él está ahí, eso se puede encaminar. Y hay algo que empieza y es que dice, hágase la luz, ¿ya? Como que dice, bueno, si vamos a empezar a organizar y a hacer la creación, tiene que haber un elemento que muestre ese proceso.
y ese elemento era la luz, lo estableció como la luz, ¿ya? Y si vemos eso en el caos que se está viviendo en la sociedad, es porque esa luz la quieren apagar, esa luz la quieren ocultar, esa luz que el Creador nos ha dado por medio de Yeshua y de todo lo que conocemos de su historia y del proceso que él vivió, eso lo quieren de alguna otra manera ocultar, ¿ya? Todo este movimiento que estamos presenciando en la sociedad. Pero si sobre esta situación que estamos viviendo pedimos al Eterno que sea su rúa el que organice las cosas, tanto en lo personal, en el hogar, Él lo va a hacer. ¿Y lo va a hacer por medio de qué? De su palabra. ¿Por qué? Porque mire que Él aquí dice, hágase la luz. O sea, Él envió su palabra. Fue su palabra la que empezó la creación. ¿Sí? Entonces, eh, a, ¿cómo podemos unir esta frase de hágase la luz con lo que hoy vimos acerca de Yeshua? ¿Y por qué el conflicto entre los que creemos en Él y los que de alguna otra manera tratan de opacarlo? O sea, ¿cómo podemos conectar esta parte? ¿Cómo podemos de alguna otra manera decirle al Creador, mire, en esta situación de vida, ¿cómo conectamos todo? ¿Ya? Y vamos a este punto, vamos a entender el por qué la importancia de la luz y el por qué cómo Él empieza a organizarlo todo. ¿Sí? Y eso lo encontramos en Lucas, capítulo 11, verso del 14 al 28. ¿Ya? Entonces, se dice así, en Lucas, capítulo 11, verso del 14 al 28. ¿Listo? Entonces dice así, Yeshua estaba expulsando un demonio que era mudo. Cuando el demonio había salido, el hombre que había estado mudo habló, y la gente se quedó atónita. Pero algunos de ellos dijeron, es por Baal-Zebul, el gobernador de los demonios, que él echa fuera demonios. Y otros, tratando de tenderle una trampa, demandaron de él una señal del cielo. Pero él, sabiendo lo que estaba pasando, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es destruido. Con una casa derrumbándose sobre otra. Así que si Hasatán está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Estoy preguntando porque ustedes dicen que es por Baal-Zebul que yo echo fuera demonios. Si yo expulso demonios por Baal-Zebul, ¿por quién los echa fuera su gente? Por tanto, ellos serán sus jueces, dice Yeshua. Pero si echo fuera demonios por el dedo de Yah, nuestro Elohim, entonces el reino de Yah Elohim ha venido sobre ustedes. Cuando un hombre fuerte que está totalmente equipado para la batalla custodia su propia casa, sus posesiones están seguras. Pero si alguien más fuerte que él lo ataca y lo derrota, se lleva el armamento en el cual el hombre dependía y divide el botín. Los que no están conmigo contra mí están, y los que no recogen conmigo desparraman. Cuando un rúa inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos buscando descanso. Cuando no lo encuentra, dice, regresaré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra limpia, barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 más ruajín inmundos y malvados que él y viene a vivir allí. Así que al final la persona está peor de que lo que estaba antes. Mientras Yeshua decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó su voz y dijo, cuán bendita es la madre que te dio a luz y te amamantó en sus pechos. Él dijo, mucho más benditos son los que oyen la palabra de mi Padre y la obedecen. ¿Ya?
El Rúa de Elohim limpia, organiza, ordena. Es lo que estamos viviendo en este proceso. Es lo que nosotros vivimos cuando nos acercamos a Él. ¿Sí? Y cuando nos acercamos a Él hace ese proceso aunque nosotros no nos demos cuenta. Él hace ese proceso aunque nosotros creamos de que no pasa nada, que me siento así, me siento así. No, es un proceso. Pero miren lo que pasa aquí. El Rúa de Elohim limpia, libera, ¿sí? Organiza, y no solo organiza a una persona, organiza todo en lo que él se encuentra. O sea, que si cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, él la puede organizar, ¿ya? Y vemos lo importante del orden y la limpieza en uno, ¿ya? Hay algo que uno puede tener como una especie de termómetro espiritual, y es cómo podemos creer que está nuestra vida, nuestro hogar el día de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo cuando llegamos a la casa? ¿Cómo cuando cuando interiorizamos? ¿O cómo vemos que está la situación? Hay caos, hay cosas sin terminar, hay desorden, hay mugre. Pareciera normal, pero no es normal. O sea, que en una casa haya desorden, haya mugre y haya cosas que estén por ahí dejadas, no es normal. No es normal. Una cosa es que uno llegó y no sé, la tierra de los zapatos, algo de polvo porque estuvo uno toda la semana por fuera trabajando y qué sé yo, una que otra cosa. Pero si eso se prolonga y la casa está como en deterioro, las cosas se están como llevando, no sé, o sea, hay ciertos elementos que no están conforme a lo que debería ser dentro de un hogar, algo está pasando. Y es una forma en la cual nosotros podemos identificar que algo en nuestra vida espiritualmente está pasando. ¿Por qué lo digo? Miren, donde está el Rúa hay orden, ¿sí? Hay luz, hay limpieza, hay un algo que te da esa tranquilidad, ¿sí? ¿Y por qué Yeshua, o sea, por qué tomo esto como ejemplo? Porque mire lo que le dicen a Yeshua, es que usted está echando fuera demonios por medio de Baal-Zebul. ¿Ustedes saben quién es Baal-Zebul? Se supone que Baal-Zebul era uno de los demonios o entidades, o qué sé yo, que los filisteos, filistín, pues que ahora conocemos con otro nombre, ellos adoraban y rendían culto. ¿Y ustedes saben cuál era el tipo de culto que ellos rendían a él? Le daban sus criaturas pues a sacrificio, y lo más tenaz es que lo dejaban ahí a que se pudriera y que las moscas se levantaran y que rodeara un montón de mugre. Hay unos que dicen que las prácticas también era tener, eh, ¿cómo se dice? Heces en su altar, hacer defecar ahí, y entre más defecaran, entre más moscas, y entre más mugre y entre más de todo, entonces el Dios iba a estar contento. Sí, ven lo que pasa cuando otras corrientes y otras, cuando está fuera del creador, lo que sucede, hasta qué punto llega la humanidad. Claro, o sea, es que miren, hay algo que hay que entender, donde la presencia del Eterno no está, o hay cierta situación, pongámoslo así, estamos en el ritmo de la vida, en el hogar, y hay ciertas cosas que no están funcionando, hay ciertas cosas que no se han concretado, hay algo, hay un abandono, hay algo, por X o Y empezamos a percibir eso en nuestra vida, en nuestro hogar, pongámosle cuidado, ¿sí? Pongámosle cuidado porque espiritualmente algo está pasando. Y ahí es donde tenemos que levantar la mirada y decirle al creador, bueno, ¿qué está pasando? Porque igual, o sea, no somos perfectos, cometemos errores y a veces abrimos puertas con nuestras actitudes. Entonces, hay ciertas acciones que a veces uno desconoce, ¿sí? Porque estamos en este proceso y lamentablemente nacimos acá, donde nuestros padres, no sé cuántos de aquí sus padres crecieron en las escrituras, a nosotros estamos llegando, o sea que no tenemos esa formación.
¿sí? Entonces nos toca ir adivinando, como dicen, ah, esto está bien, esto está mal, hago aquí, hago acá, o irnos a las escrituras y profundizar y decir, esto está bien, esto está mal, identificar dentro de qué es y qué no es del Eterno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eh, este, estos, estas personas le dicen a Yeshua, es que usted está echando demonios por Baal Zebul, ¿sí? Entonces, después de Satán. Sí, mire quién es Baal Zebul. Era un dios filisteo, filistín, que adoraban en la antigua ciudad de Ecrón. Su nombre se deriva de Baal, o sea, señor, Zebul, que significa el señor de las moscas. Luego, Baal Zebul era el dios de las moscas y se le adoraba por obtener la liberación de las heridas de este insecto, pero pues era tenaz. Después de la época de los filistín, los judíos, después de la época de los filistín, los judíos cambiaron el nombre a Baal Zebul, que significa señor del estiércol, por las prácticas y las cosas que ellos hacían. Hay un videito muy interesante de Bacari, que el Bacari suelto en Israel, no sé si lo han escuchado. Un Bacari suelto en Israel es una persona que hace unos videos interesantes acerca de Israel. Él tiene una mezcla de muchas cosas, pero lo importante es que como está en Israel, tiene la facilidad de indagar un poco e interiorizar sobre ciertas cosas que de pronto a nosotros acá desconocemos. Y él es muy curioso en ese sentido, ¿sí? Él es un judío, si no estoy mal, procedente de Argentina y llegó a Israel. Bueno, no me sé muy bien la historia, pero él grabó un video acerca de Baal Zebul, de esto que estamos hablando, y va al lugar donde ellos hacían ese tipo de prácticas, allá en Israel, ¿sí? Porque hay un lugar que todavía se conserva. Entonces, se los recomiendo y si de pronto en el transcurso de la semana lo encuentro, yo les envío el link. Hay cosas interesantes que él es como de una especie de youtuber que va por todo Israel compartiendo temas y buscando cositas. Van a encontrarse con cosas de pronto como que no me parecen, pero a la larga, como se dice, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Sí? Porque lo que él trata de hacer es mostrar a Israel y todo lo que es la cultura y el caminar judío desde su perspectiva. ¿Sí? ¿Listo? Ese es uno de los puntos interesantes de Bereshit, el orden y la presencia del Creador en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una ventaja en cuando la palabra está escrita en hebreo, tiene un contexto muy diferente a cuando le hacen una traducción. Sí, entonces, claro. Por ejemplo, cuando el padre le habla a uno que está desordenado y vacío, en hebreo desordenado y vacío se traduce tohu babo. Y eso no solamente es cuando uno piensa que realmente eso estaba vacío. Había un caos, pero sí había algo. Sí había lo que tenía el padre, o sea, lo que el padre quería era que lo que ya estaba, debía organizarlo, darle forma, irlo rellenando y completando, que fue lo que él hizo en los primeros textos. Sí, claro. Sí, así es. Así es. Entonces, ya yéndonos al segundo punto. ¿Escuchas? Sí. Entonces, ya yéndonos al segundo punto. Luego, entonces, dice, entonces Elohim dijo, ¿sí? Sea la luz y hubo luz. U otra parte que dice en el verso 6, entonces Elohim dijo, sea el firmamento en medio del agua, que se divida el agua del agua. Entonces Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junto en un lugar y la tierra seca aparezca, y así es como fue. Entonces Elohim dijo, vuelve. El agua que está abajo en el cielo está reunida, se junta en un lugar y ahí aparezca la tierra seca, y así fue. Listo. Ahora, ese es el punto 2, digamos, dentro de este pasaje de Bereshit, y es las palabras. ¿Sí? Las palabras. ¿A qué voy con las palabras? Yo pienso que esta es la parte más difícil
de nosotros que crecimos fuera de un contexto hebreo o de una familia creyente, independiente de su creencia, pues a lo que me refiero es que tengo un temor del Creador. Y es que ahí es lo más difícil, ¿por qué? Porque crecimos en un entorno donde es que tal cosa, es que usted es la otra, es que usted tal cosa, es que usted no sé qué. O sea, si uno se pone a dar, si uno se hace un balance de todas las palabras que nuestros padres dijeron, yo creería que el 80% son negativas. Son muy pocas las de motivación, las de, sí, las de, bueno, la mayoría son, es que usted, es que usted, es que usted. Y lamentablemente es que así nosotros seguimos el proceso. ¿Sí? ¿Por qué digo que de pronto esta es la parte más difícil? Porque quitar esa eh, programación de nuestra mente, esa actuar es duro. Y más los que tenemos hijos. ¿Sí? Hay veces uno trata, pero automáticamente el subconsciente reacciona diferente. Entonces uno tiende a utilizar palabras negativas en vez de reacomodar la frase para que nuestros hijos entiendan cómo deben de ser las cosas. Porque no es lo mismo decirle a una persona, usted es un desordenado, a decir a una persona, me favor y me organiza la habitación. ¿Sí? Dos términos muy distintos. No es lo mismo decirle, usted es un fracasado, usted no sirve para nada, es algo que está totalmente prohibido y hay un proverbio que dice que uno no debe decirle a nadie, así sea lo que sea, que no sirve para nada, que el Eterno se ofende, o sea, se enoja con uno, porque así no sirve para nada, sirve para algo, ¿sí? Entonces, es muy diferente decirle, mire, hágalo así, usted es capaz, hágalo así, ¿sí? O por qué está haciendo eso. Entonces, ahí yo creo que todos caemos y no nos damos cuenta cómo esas palabras afectan y no nos damos cuenta que todo fue creado por Él y para Él por medio de qué? De la palabra. Él dijo, hágase esto, hágase lo otro y las cosas se hicieron. No se sabe si fue de un día para otro, dice que fueron en 6 días creados los cielos y la tierra, pero hay una parte, pues esto ya está como, esto es algo que tenemos que estudiar y profundizar un poco, y es que David Hamele, el rey David dice, un día contigo son como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuánto tiempo pasó en la creación? ¿Un día o fue 1000 años? Si uno dice, bueno, puede que haya sido un día para hacer el conteo, un día, 3 días, sí, el sexto y el séptimo Shabbat. Como podemos también decir, fue 1000 años, 1000, 2000, 3000, 4. El hecho es que él organizó y este proceso lo hizo por medio de la palabra, ¿sí? Y algo curioso que hay que ver es que la palabra fue lanzada sobre un elemento que ya estaba, ¿sí? Como, como lo decía la hermana Marilucio, había algo. Y ese algo que había, no sé si se dieron cuenta de un elemento que había ahí en el proceso de la creación, un elemento muy curioso. ¿Sí? Dejémoslo ahí y ahorita llegamos a ese elemento. ¿Y por qué el tema de las palabras es tan importante? Dice Proverbios 18, del 20 al 21. El vientre de una persona será lleno con los frutos de su boca. Con lo que sus labios producen, él se saciará. Proverbios 18, del 20 al 21. Dice, el 20, el vientre de una persona será lleno con todos los frutos de su boca. Con lo que sus labios producen, él se saciará. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Ya. El tema de las palabras, uno cree que es porque sí, no. O sea, hablar porque sí no es. Si uno molesta y recocha, y sí, pues digamos por no hacernos tan
cuadriculados en la vida, pero eso es una recocha, algo así, nos tomamos del pelo, decimos cositas. Pero cuando se declara, que es muy diferente, cuando usted proclama una palabra, declara una palabra y lanza una palabra, ahí es donde viene el asunto. Porque el Eterno declaró, pronunció y así fue, ¿cierto? ¿Y por qué afecta tanto a nosotros? Porque resulta, sucede y acontece que Él sopló de su hálito de vida en cada uno de nosotros. Entonces, por eso las palabras hacen tanto daño. Y por eso las palabras, por eso este proverbio, el poder, la lengua tiene el poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer de sus frutos. ¿Ya? Entonces, ahí empezamos nosotros con la lucha, de la forma en que nos criaron y de cómo procedemos. ¿Sí? Y ahora hay que sumarle el elemento externo. ¿Cuál es el elemento externo? Lo que escuchamos, lo que vemos y lo que hay en nuestro entorno. No es porque sí que las personas últimamente están utilizando determinados o aquellos términos, ¿sí? No es porque sí. No es porque sí la palabra inclusión, no es porque sí la palabra el cambio, no es porque sí la palabra, no sé qué otra palabra, la cultura, la integración, ¿sí? Ciertos términos no son porque sí, porque detrás de esos términos vienen conceptos que van en contra del eterno, ¿ya? Conceptos muy, no porque la palabra sea, ese tipo de términos o palabras sean mal, sino que por medio de ellas disfrazan el resto que viene. O sea, ese es como el título de todo lo que te ponen ahí sobre eso, ¿ya? Entonces, uno ya ve que decir, no sé, eh, ¿cómo se llama? Este movimiento, pues, que eso ya no sé por qué a veces, por qué letra van, ya parece normal, ¿sí? Ciertos integración de aquellos grupos del orgullo parece normal, Ya, ya. ¿sí? Entonces te lo disfrazan con una palabrita que te involucran, pero resulta que te van a meter otra, tiene un trasfondo, ¿sí? Y resulta que a veces cuando te dicen, es que esto viene del Señor, y te meten no sé, el esoterismo ahí, ¡pum! Viene el Señor y te meten, consulta aquí las cartas, que viene el Señor. Como suele suceder, como hay ciertas familias y ciertas prácticas que pasan, y yo creo que pues también como se dice personalmente, lo estoy viviendo, que le dicen, es que voy a ir donde Julano de tal, que en el nombre del Señor me va a hacer un trabajito, me va a hacer un riego, me va a dar y me va a sacar. ¿Sí? En el nombre del Señor. Ya. Pero ¿de cuál Señor? Ajá, sí, sí me hago entender, bajo para dónde se están dirigiendo. Entonces, ahí sí eso es algo que uno dice, no, ¿por qué? Porque el Eterno es muy preciso y le está diciendo a las personas, no vayan a consultar este tipo de brujas, hechiceros y agoreros, no los consulten, no sé, mire, es tan denso el asunto que dice, no se contaminen con esas prácticas. Para mí contaminar es algo que me unte, ¿cierto? Algo que me impregne. Pero si él dice que solo uno ir a ese lugar se contamina, imagínese el ámbito espiritual tan grande que se contamina. Imagínese, no comprendemos el desarrollo espiritual y lo que se vive espiritualmente, que dice que una persona que muere en una casa, la casa queda contaminada por 7 días. ¿Sí? Digamos que ella murió sobre la cama, no tocó el suelo, no tocó la pared, no tocó nada, murió sobre la cama, usted como la cogió sobre la cama, la sacó, pero la casa quedó contaminada por 7 días. Curioso, ¿no? O sea, ver el ámbito espiritual y ver todo lo que se mueve y todo lo que hay, nosotros no lo podemos entender. ¿Sí? Entonces queda así durante 7 días. Y todo el que tocó el muerto queda contaminado por 7 días. Va a hacer todo su proceso. Entonces, imagínense entonces qué mueve esta gente. ¿Qué mueven los hechiceros? ¿Qué mueven los agoreros? ¿Qué mueve toda esta gente que dice que el creador que
no se debe contaminar con ellos, no debe consultarlos, no debe acercarse a sus vidas. Y para encimar dice, esta gente no la va a matar a piedra, hay que quemarlos. Dice, a los demás sí, los matan a piedra y los apedrean y todo lo demás, pero a los hechiceros y a los gente hay que quemarla y quemar todo, dice el mandato. Imagínese, imagínese hasta qué punto echarle fuego a algo. O sea, entonces, eh, como ya otra vez encaminándonos con lo que bueno, está pues el punto del tema de las palabras y algo que podemos ver de pronto en este desarrollo últimamente, que la tecnología, que las cosas que se ven, que todo este desarrollo, por ejemplo, en el ámbito en el que en mi caso me muevo por mi trabajo, hay algo curioso que es que ustedes han visto lo de... Eso que fue. Comerciales. Entonces, en todo esto, hay algo que dentro de la tecnología, no sé si se han puesto ciertas cosas de todo lo que se mueve la tecnología, de la inteligencia artificial, que genera imágenes y videos y cosas por medio de qué? Palabras. ¿Sí? Usted coge, entra a la plataforma, escribe un prompt, que le llaman prompt, usted escribe y entonces usted empieza, ¿no? Escribe, póngale cuidado, usted le da un parámetro, ¿ya? Entonces le dice, hágame una imagen X o Y, así, así, con estos rasgos, con esta imagen, con este fondo, con este color, con este y tal, y escribe y le da enter. Y pum, él te fabrica la imagen o te da varias opciones de las imágenes. ¿Sí? Yo no puedo decir, yo utilizo esas herramientas, no lo niego. Pero lo curioso es que, miren, son palabras. ¿Sí? Esta forma en que estas personas han creado eso, han utilizado son palabras. O sea, lo que uno pronuncia, ella trata de recrearlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que las palabras y todo lo que están tratando de hacer no es porque sí. ¿Sí? ¿A qué voy? En que por medio de ellas, usted obvio puede hacer algo bien como puede hacer algo malo. ¿Sí? Y porque todo lo están haciendo por medio de esto, o sea, como de palabras, como de conceptos que de un ser puede, ella no procesa sola. Tú tienes que decirle qué hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso mismo está pasando en todo. Y hay algo que se está moviendo que de pronto podemos, yo creo que nos va a tocar como profundizar un poquito más adelante, a la medida que vayamos sacando los temas, es acerca, usted no se han puesto a pensar por qué los artistas, escritores, famosos, reconocidos y todos ellos, los que más degenerados son los que más premios tienen. No, no, es como curioso, ¿no? Los más degenerados son los que más premian. Los más que hacen cosas que afectan a la sociedad son los más nominados y los más invitados y los más reconocidos y los más famosos. ¿Sí? O sea, si yo a ti te digo en una canción que eres lo peor y voy a hacerte y deshacerte, ya, no, ya, un Grammy, un de todo. Sí, entonces como quiero otro el próximo año, entonces voy a sacar otra cancioncita más degenerada todavía, con doble. Oh, obvio. Oh, claro, incluso hay un cantante ahora que lo tratan de comparar, pues que es lo máximo. O sea, uno respeta, lo respeta, ¿sí? No, una cosa es el género y otra cosa es la letra, ¿sí? O sea, no es que, ay, no, que el reggaetón, ay, entonces todo el mundo el reggaetón. Ustedes saben cuántas, esto es un término muy cristiano, ¿sí? Pero lo voy a utilizar porque se ha vivido. Ustedes saben cuántos jóvenes han sacado de las calles por medio del reggaetón los cristianos. Muchos. O sea, que no es el reggaetón, es la letra, sí, ¿cierto? Claro. ¿Usted sabe cuántas personas se han suicidado por una balada romántica? También.
No es el género. Es que la gente sataniza el La género letra. en la letra. Sí, Es verdad. quien está detrás de eso. Y somos conscientes de que de alguna otra manera, quien era el ministro de la alabanza que le pertenecía al creador, ¿quién era? Hasatán. Entonces él sí sabe cómo utilizar las palabras, él sí sabe cómo meterse, él sí sabe por dónde va la cosa. Y nosotros estamos tan ahí, como que, no, bueno, por ahí, no, que porque sí, no, o sea, hay que mirar muy bien lo que escuchamos, ¿no? Con esto es que, pues los santurrones, pues, hermano, aleluya, que mejor dicho, pues, no, pues, no es eso, es filtrar muy bien lo que escuchamos, ¿sí? Es filtrar, porque pues estos muchachos están creciendo, ellos están en una sociedad donde van a tener los amigos, el colegio, la música, no sé qué, y pues tampoco es de alguna otra manera encapsularlos, pero sí decirles, mire, usted va a escuchar tal cosa, póngale cuidado a la letra. Es como tratar de guiarlos en su proceso, nosotros que ya hemos pasado por ahí. Decirle, usted está escuchando esa canción, póngale cuidado a la letra, ¿sí? No es que, no, entonces, ¿qué voy a hacer si? No, no, o sea, el hecho no es encapsularte pues en esta burbuja, no, el hecho es decirte, ten las herramientas, escucha algo que no te dañe la vida. Y si ustedes se pueden analizar el entorno social, disciernan, o sea, que el Eterno les ayude a discernir cómo se mueven los entornos sociales. ¿Sí? ¿Cómo se siente el entorno social dependiendo del lugar donde usted se encuentre? ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Sí? ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cómo está su, su desarrollo? ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, entre los más vulgares, entre las cosas de yo me mato, pues esas canciones de que hay pues el trago pues por todo lado, el ambiente social es un ambiente hostil, ¿sí? Difícil. Las palabras, bueno, ya, entonces, ese era como ese segundo punto, las palabras. Y por medio y por medio de esas palabras es que hoy nosotros de alguna otra manera nos confunden, ¿no? Y estamos tratando que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, si usted dice de que prefiere la familia, de que no comparte ciertas inclinaciones, entonces usted ya es malo, ya usted es el que señala, usted es el que juzga, ¿sí? Entonces uno ve que la gente brinca porque usted dice que no está de acuerdo con determinadas cosas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque las palabras empezaron ¿qué? Impermear, impermeabilizar dentro de nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno, ya me está diciendo que el tiempo me está acabando. Listo. Bueno, ahora vamos el por qué la palabra es tan poderosa. ¿Ya? Listo, bueno, entonces ya yo creo que ya con esto, bueno, listo, entonces, ¿por qué la palabra es tan poderosa? Bueno, como les decía ahora acerca de que ya había un elemento, ¿sí? Ya había un elemento que estaba en la creación, no sé si se dieron cuenta cuando iniciamos la lectura de Bereshit que había un elemento ya, ¿sí? Un elemento que ya estaba en la creación. ¿Sí nos damos cuenta cuál era? Lo leemos y ¿sí? Pues resulta que dice así. Vamos allá, vamos allá. En el principio, Elohim, es la Aleph y la Tal, el principio y el fin, creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Ah, el Rúa de Elohim se movía sobre la superficie de qué? Del agua. ¿Sí? Ah, este elemento, el agua. El agua era el que ya estaba ahí, ¿cierto?
Y uno ve, y uno ya no sé en el principio, pero el agua ya estaba. ¿Y por qué este elemento es tan interesante dentro de la creación? Porque resulta que fue al agua a la que él le habló. A la que él le habló. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene el agua? Es un elemento tan único que nadie lo puede crear. Nadie puede crear agua. Solo él la tenía. Solo él la había hecho. Dependía de él. ¿Sí? Ya estaba. Y al agua fue la que él le habló. Es la que nadie puede crear, es la que él tenía, es algo único. ¿Sí? Y dijo Elohim, sea la luz. Y hubo luz. Entonces la luz sale y muestra toda su creación. Y lo curioso es que él empieza a declarar palabras sobre el agua y sobre la tierra. Y empieza de ahí todo a florecer, empieza todo a crearse, empieza todo a suceder por medio del agua. Y si nos damos cuenta, nuestro cuerpo dice que es más porcentaje agua que lo que... ¿Sí? Y que, porque el agua es tan, o sea, es un elemento que uno lo ve como tan simple, pero tiene un trasfondo y tiene un significado y tiene un valor enorme. Fue algo que él creó, que no lo hizo por medio de la palabra, no sé cómo lo habrá hecho, pero el hecho fue que él le habló al agua. Y por medio del agua es que hoy muchas cosas son, porque por medio del agua es que se empezaron a salir las criaturas, los árboles, todo. ¿Sí? Era como una especie de vientre. Y si uno se da cuenta, los bebés no están dentro de una matriz con un agua ahí que no se ahogan. ¿Y dónde sale esa agua? ¿Y quién produce esa agua y cómo es agua para que ellos no se ahoguen? O sea, es algo extraordinario. Y tan extraordinario que aquí viene el punto que es más extraordinario todavía. Y listo. Y aquí yo pienso que dice así, en Johanán, en Juan, capítulo 1, verso del 1 al 14. Juan 1, capítulo 1, verso del 1 al 14. ¿Sí? Verso del 1 al 14. Juan 1. ¿Listo? 1, verso del 1 al 14. 1, verso del 1 al 14. ¿Ya? Dice así, en el principio era la Dabar, era la palabra. Y la palabra era con ya Elohim. Y la Dabar, o sea, la palabra era con ya Elohim. Y él era en el principio con él. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que él había hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció. Al principio, Berechí, ese desarrollo, ¿sí? Hubo un hombre enviado por Yah Elohim cuyo nombre era Johanán. Él vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en él, en el Eterno, y estar llenos de emuná. ¿Sí? O sea, emuná es muy diferente a fe, ¿no? Hay que entenderlo, ¿no? ¿Sí? Porque fe, el término fe, que usted cree, la certeza, lo que, ajá. No, emuná en el término hebreo la encierran tres conceptos que son fidelidad, confianza y obediencia. Es muy diferente. O sea, que si usted va a tener un milagro o algo extraordinario, tiene que tener confianza, tiene que ser fiel, obediente. Entonces ahí ya recibe su milagro. Ah, no, no es porque sí, no es porque creyó, no, es porque hubo algo que lo abarcó y ahí sucedió. ¿Ya? Él mismo no, perdón, para él, bueno, él mismo no era esa luz, no, él vino a dar testimonio referente a la luz. Esta era la luz verdadera que da luz a todos los que entran en este mundo. Él estaba en el mundo fue hecho por medio, mira lo que dice, el mundo, bueno,
al término, la tierra, o lo que nosotros conocemos, ¿por dónde iba? Ah, el 10, ya. El mundo, o sea, toda esta tierra, todo este planeta fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. Él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, él les dio potestad de convertirse en hijos de Elohim por herencia sanguínea, de convertirse en hijos de Elohim, por herencia, no por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque ya Elohim así lo dispuso. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ya? Y nosotros vimos su Shekinah, o sea, su gloria, su manifestación. La Shekinah del único hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. La palabra en hebreo, que es davar, significa palabra y acción. ¿Ya? O sea que, ¿quién es la palabra? Yeshua es la palabra. Todo fue por medio de él y para él. O sea que Yeshua en nuestras vidas, es por eso él decía, todo aquel que cree en mí, yo creo que por aquí lo tengo copiado. Ah, listo, aquí lo tengo, en Johanán 14, en Juan 14, en Juan 4:14, dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Desde el principio, ya podemos ver cómo el Eterno ¿cómo se dice? Lo comprimió todo en Yeshua. Y por medio de esa palabra fue que formó todo y todo lo que somos hasta el día de hoy. Y cuando por eso conocemos de Yeshua, se nos abre ese entendimiento, se nos da la forma de entender su palabra, y es que nos vuelve y nos da vida y estamos en ese proceso. Porque todo fue por medio de la palabra. O sea, como dice, esa es la palabra, pues él dice, es la palabra hecha vida. ¿Sí? Y por eso él dice, todo el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Ya? Y todo el que va al Padre va a mí. Era como que, bueno, estoy aquí, estoy allá, ya. ¿Por qué? Porque él fue el Eterno que salió esa palabra. Y esa palabra se hizo vida y se hizo carne en Yeshua. Entonces, cuando nosotros creemos en Yeshua, es cuando, de alguna otra manera, toda esa palabra sale. ¿Sí? Y uno lee las escrituras y uno dice que ya no las lee como antes, porque todo eso brota y empieza uno a entender, a comprender ciertos términos, ciertas funciones. ¿Sí? Entonces, el Bereshit no es porque sí. Hay mucho en Bereshit. Hay muchas cosas que uno puede profundizar en él. Y lo conecta con Yeshua de una. No se desliga. ¿Sí? No son dos historias diferentes. Yeshua es la físico de lo aparentemente intangible que el Eterno ha hecho. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la tierra, las plantas, la tela, todo lo que toquemos tiene partículas de letras y palabras que el Eterno en algún momento declaró y que hoy están dando el resultado. Los árboles, todos son palabras. No sé si ustedes se han visto la película de Matrix. Que el Matrix es que cuando el personaje ve como por otra visión, y en la primera capítulo, en la primera película, quedan así y él entra y lo están persiguiendo y resulta que él llega a un punto donde se para y dice, no, o sea, yo no voy a huir, o sea, voy a mirar realmente cómo son las cosas. Él ve a todo a su alrededor con numeritos, ceros y unos, ceros y unos, o sea, así como códigos que van y vienen. O sea, todo eso, todas esas palabras que el Eterno lanzó es lo que hoy somos, ¿ya?
Y bueno, bueno, prácticamente digamos que ya este es otro tema que vamos a tocar más adelante, en la próxima, pero en el próximo capítulo, pero lo importante de todo esto es que estamos en una posición y no nos damos cuenta de la magnitud de donde venimos, ¿sí? ¿Sí? Y yo pienso que en este día y en lo que estamos viviendo hoy, dependiendo de lo que estamos pasando, poder decirle al Creador que por medio de esas palabras, por medio de Yeshua, por medio de su benevolencia, por medio de su favor, nos organice la vida, nos ayuda a salir de estas situaciones, nos traiga como esa sanidad a los que lo necesitamos, ¿no? A terminar lo que de pronto ha quedado ahí en el aire o inconcluso, porque su presencia hace eso, ¿sí? Y, y si vemos, en 6 días creó los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. O sea, vemos que vamos a pasar 6 milenios y en el séptimo milenio es que venimos a descansar en él. Es lo que estamos esperando, el séptimo milenio, el descanso en él. O sea, 6 días trabaja, 6 días pasa lo que pasa, o sea, 6 milenios estamos viviendo lo que estamos viendo y en el séptimo milenio es el descanso, es lo que él prometió. ¿Ya? Y algo que también habla acerca de la palabra es, en Revelaciones también lo podemos encontrar, que dice en Revelaciones, Apocalipsis 21, verso del 6 al 7, también habla de la palabra, dice, también me dijo, hecho 21 del 6 al 7, también me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y pues así vamos a encontrar también varios pasajes que habla del agua y de Yeshua en nuestras vidas. Entonces, yo creo que ya con esto podemos concluir aquí y orar al Eterno para que por medio de su palabra llegue a nuestras vidas, a nuestro hogar y nos ayude en ese proceso de restauración. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, ponemos en tus manos nuestra oración. Te damos gracias aún por permitirnos aprender de tu palabra, estudiar de ella, edificarnos en ella. Esperamos que estas palabras, esta enseñanza cumpla el objetivo por la cual se dio en cada uno de nosotros, cumpla ese favor que que esta palabra no llegue a ti vacía y que se cumpla el propósito. En el nombre de Yeshua, tu Hijo, también rogamos a ti para que sea cual sea la situación que estemos viviendo, tú la conoces más que nadie, por medio de tu presencia, traigas orden, traigas, edifiques, restaures, traigas claridad, esa luz para que podamos ver tus obras y tu grandeza. Y por tu inmensa benevolencia y tu bondad, como dice tu palabra, eres tardo para el ira y grande en benevolencia. Entonces, por ella hoy clamamos a ti para que estés tú ayudándonos y guiándonos y que esas palabras lleguen a cada uno, trayendo sanidad, nos edifique, nos fortalezca, nos acerque más a ti y nos permitas conocer y comprender dónde estamos y quiénes somos. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, está Quejilá, Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, tu Hijo. Amén y amén. Amén, amén.